Del libro De la palma al cerezo, poesía reunida 1982-2014 de Ángel Luis Montilla Martos. En primer lugar, disculpen la demora para empezar el acto, pero es que el bajista todavía necesitaba unas clases prácticas antes de comenzar. Bueno, yo voy a ser muy breve. Simplemente quiero decir que dentro del mundo de la literatura y de la edición sucede con más frecuencia de la que debería que hay autores que van creando su obra con un estilo muy personal, muy original, consiguiendo grandes hallazgos, y sin embargo no tienen repercusión, no tienen acceso a, digamos, el mercado que, bueno, en el mundo de la poesía pues es muy endeble, ¿no? Pero, bueno, son escritores invisibles que no aparecen en los suplementos literarios de los grandes diarios ni de los diarios locales, no pueden publicar con las editoriales más importantes de poesía, a veces tampoco con las editoriales periféricas, editoriales mucho más minoritarias. Si consiguen publicar, pues sus tiradas, las tiradas de sus obras son muy cortas, no se encuentran, no se pueden comprar en una librería. Ahora, en el mundo tecnológico que vivimos, pues tienen más salida a través de la edición digital, pero eso tampoco asegura el llegar a los lectores. Con toda seriedad y rigor filológico de mi amigo Ángel Luis, y además doy las gracias a la iniciativa del director del Centro 27, José Antonio Mesa Toré, por esta colección, porque además creo que hace lo que debe hacer una institución pública, que es preservar, en este caso utilice el concepto de bibliodiversidad, que a veces es bastante complejo, solapando de una forma excesivamente rápida pues la creación. También el prólogo lo podría haber escrito José Antonio, porque lo que hago en este prólogo para hablar de Ángel es echar la memoria atrás, y entonces pues los tres estamos juntos desde hace ya muchísimos años, y hoy cuando pensaba en la presentación, porque yo ya de Ángel empiezo a estar bastante harto, debo decirlo, pues no quería repetir lo que digo en el prólogo, ni mucho menos. Pensaba en donde estábamos juntos, y entonces pues éramos un grupo de estudiantes universitarios que coincidimos en una serie de elementos culturales. A todos nos interesaba la cultura, la literatura, y entonces pues nos íbamos a los bares, que es lo que había que hacer, y nos íbamos al cafeteatro, al Terral de Garriga, veíamos allí las exposiciones. Yo sé que en el público, como son amigos, pues muchos se están identificando con eso. Evidentemente al Cantor de Jazz, que es un bar mítico al que la cultura malagueña le debe muchísimo. Y luego también a la época, el bar de José Antonio Mesa con José Antonio Garriga, porque nos seguíamos moviendo entre grupos de amigos. Para nosotros el 27 fue algo fundamental, porque empezó cuando estábamos en tercero o cuarto de carrera, y veníamos a ver a nuestros dioses, a nuestros ídolos. Y lo que quiero decir es que ese grupo de amigos nos conocemos también, que es que nos hemos visto crecer culturalmente y literariamente hablando, de manera que de pronto hablar de alguno de ellos a mí me supone un ejercicio muy difícil, porque tengo que ir seleccionando de qué hablar y de qué no hablar. Entonces voy a contar una anécdota que conozco de Ángel,
Después me pegas, ¿vale? Si hace falta que... Pero no ahora. Mi hermano salía mucho con Ángel, eran un grupo además que estaban siempre Fina, Ángel, Rafa, Lucas y mi hermano Juan Antonio estaban siempre juntos. Entonces, yo estoy en mi instituto, soy profesor de instituto, para que no me conozca, estoy en mi instituto, mandan un conserje nuevo y el conserje llega y me dice: hostia, tú eres el hermano del marisma. Y digo yo, ¿el marisma? Digo, mi hermano se llama Juan Antonio González Vera, no sabía yo lo de la marisma, y me dice, sí, es el hermano del marisma. Total, que me lo ha dicho Ángel. Me lo ha dicho Ángel, no, se relacionó con Ángel. Y entonces indago yo la historia, y la historia es la siguiente. Habían quedado para irse a una juerga del campo, cosa que ellos hacían de forma muy frecuente, y entonces mi hermano tenía que irse con un grupo de personal que no conocía y que lo recogían en la puerta del Málaga Palacio. Ángel era como el eje del vórtice de toda aquella fiesta. Y le dice mi hermano, ¿y cómo los voy a conocer? ¿Y qué dice Ángel? Dice, no te preocupes, que yo voy a establecer una contraseña. Tú tienes que llegar cuando se pare un coche en la puerta del Málaga Palacio y decirle, ¿sois marismeños? Y entonces, y le dice mi hermano, bueno, y entonces yo cómo voy a saber cuando un tío se me acerque, soy marismeño, se me quedará mirando y dice, no, y estableció la otra contraseña. Los del coche respondieron, marismeños somos y por ventura hacemos el camino, sube con nosotros. Y entonces pues ya tiró. He echado mano de esa anécdota, que tengo incluso fotos y anécdotas de Ángel bastante más para contar, porque ilustra mucho lo que Ángel era desde joven. Es decir, yo en el prólogo establezco con su poética dos ejes que es por donde cruza toda la creación de Ángel. Una es que él jugaba desde siempre con la palabra, ha utilizado siempre un sentido del humor envidiable, no le tenía ningún respeto a darle vueltas al significante o al significado, ambos a la vez, y demás. Y el otro eje que cruza su poética es que Ángel no sabía que era japonés sin ser japonés, y no lo sabía desde hacía muchísimo tiempo. Se va orientando más o menos conforme va yendo a Japón. Pero a mí esta foto me gusta mucho como portada, porque es que es muy definitorio de su poética. Es decir, muy pocos elementos, Ángel trabaja con muy pocos elementos muy simples, muy sencillos, pero que sin embargo es capaz de componerlos de una forma que el poema no se le escapa en ningún momento de las manos, es decir, no oscurece en ningún sitio, no pierde el ritmo, no pierde la elegancia, y desde luego los poemas suyos emocionan. Hablaba yo una vez con un amigo nuestro, que salen todos los amigos en el momento que empiezo a hablar, Joaquín Ríos, un gran poeta también, y entonces me recuerdo una conversación sobre Ángel, no sobre Ángel no estaba por allí. Recuerdo una conversación en la que hablábamos de Ángel, en la que me decía Joaquín, que es un grandísimo poeta al que los tres también admiramos y queremos, que me decía, Ángel llegará, porque es que Ángel, el dominio que tiene de la palabra no se lo conozco a nadie, y en efecto es así. Bien, yo puedo seguir contando anécdotas, incluso muchas, pero incluso malas, pero los poemas se tienen que defender por sí solos y los autores se defienden por sí solos. Así que, machote, ahí tienes tu ruedo. José Antonio y yo nos vamos y te quedas solo. Es que quería hacer un chiste antes, porque vale. quería decir que estaba en la mesa con Mesa y con José Luis González a mi vera. Ya podéis. Por Dios.